Or No, you wanna just we continue? still have this one. Yeah, Yeah, we have 10 pause minutes. for a moment. Okay, you just pause. I'll get. Fotos para que salgan los niños. Que los niños no salgan las fotos de los niños. Que no salgan las fotos de los niños. Okay. Si es de lejos no importa, pero si es de cerca, Okay. no, porque los 3 nietos no queremos que salgan nunca en cámara. Okay. ¿Okay? Okay. Es por seguridad. Sí, claro. Porque Sí, entiendo. Isabel Allende, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te has ganado el premio de literatura de los premios Herencia Hispana. ¿Cómo te sientes en recibir este homenaje? Me siento muy orgullosa, porque creo que es un premio que se le da a los lectores. Perdón. There's that motor sound. It's really heavy. Yeah, it'll be gone in a second. Empezar de nuevo. Está muy... You still have it? It's gone. No, okay. ¿Cómo te sientes, Sara? Me siento muy orgullosa de este premio porque me parece que es un premio que se me da a mí, claro, pero también a los lectores. Hay ese prejuicio en Estados Unidos de que nosotros los hispanos somos inmigrantes de primera generación, sin cultura, sin educación, muchas veces analfabetas. Y eso no es verdad. Nosotros traemos con un enorme bagaje literario. Piensa lo que es el boom de la literatura latinoamericana. Es algo que impactó al mundo y que sigue impactándolo. Y esta enorme herencia literaria tiene un reflejo en los Estados Unidos. La población latina lee mucho más de lo que la gente cree. Y este es un premio a los lectores, a los fieles lectores, que siguen leyendo a pesar de lo difícil y lo caro que es conseguir un libro en español en este país. ¿Qué tipo de importancia es saber leer en este país y para los jóvenes y estudiantes para aprender y conocer el mundo literario? La literatura cumple muchas funciones. La literatura preserva la historia secreta, la historia no contada. Habla de nuestros sentimientos, de nuestras tradiciones, de nuestras leyendas, de quiénes somos nosotros por dentro. La literatura siempre es un viaje hacia adentro, hacia el alma. Aunque la literatura sea épica, esté contando una guerra y una cosa que parece totalmente externa, siempre es sobre lo que pasa dentro del ser humano. Siempre sobre los cambios que nosotros como ser humanos sufrimos o vivimos. Por eso es muy importante la lectura y la experiencia de la lectura. Cada vez es más difícil, porque vivimos en un mundo de imágenes, que los muchachos, los niños, aprendan a leer. Una cosa es saber leer un texto y otra es interiorizar el texto, entenderlo verdaderamente. Y ese es un proceso que es difícil, que requiere cierta educación y cierta preparación. En los Estados Unidos, desgraciadamente, el nivel de lectura es bajo. Yo he tenido estudiantes graduados en buenas universidades haciendo cursos de expresión creativa, de literatura, que no saben escribir. No saben escribir 2 frases sin una falta de ortografía, que no saben leer y entender el significado de lo que están leyendo. Sé de casos en este país de gente que es prácticamente analfabeta y que ocupa posiciones muy altas dentro de una empresa, porque no es necesario casi para esa persona tener un bagaje literario. Sin embargo, cuando uno lo tiene, uno está en una posición privilegiada. La literatura nos permite relacionar, saber qué es lo que nos está pasando a nosotros con respecto a los demás, qué le pasa al país con respecto al mundo, qué pasa en este momento con respecto a la historia, al pasado y al futuro. Nos coloca en una situación privilegiada de poder, porque nos da información. Y en este momento información es poder. Todo eso lo tenemos a través de la literatura, pero más importante que eso, nos permite comunicarnos con los demás a un nivel muy profundo. ¿En qué labores te has involucrado en difundir ese mensaje que la literatura es importante? He tenido contacto, afortunadamente, con estudiantes en universidades, en high schools, en colleges, para promover la literatura hispánica, la publicada en inglés y también la que se escribe en español.
Y también tuve la suerte de ganar el premio de la Miller Brewer Company, que es un premio para enseñar. Disculpa, aquí me equivoqué. We have to go back here. Voy a volver al premio. Tuve la suerte de obtener el premio de la Miller Brewer Company, que se le da a ciertos escritores para promover la educación en ciertos grupos culturales, por ejemplo, asiáticos, en este caso fue para los hispanos. Y fui a varias ciudades del país promoviendo la cultura nuestra en las bibliotecas públicas. Y Miller Brewer le dio una cantidad de dinero bastante significativa a todas esas bibliotecas para que hicieran programas hacia la comunidad hispana, no solamente de comprar libros en español para que la gente pueda leerlos, sino hacer programas culturales en que la comunidad venga al edificio de la biblioteca pública y lo use, trayendo su propia cultura, su lengua, su música, su comida, sus bailes, sus tradiciones, enriqueciendo ese enorme bagaje cultural que los hispanos traemos a este país y que es parte de la diversidad y la pluralidad de los Estados Unidos. ¿Cómo se define lo que es ser hispano, esa cultura, esa tradición? Ser hispano tiene muchos aspectos, muchas características. Algunas de ellas son clichés y precisamente porque son clichés son verdad. Dicen que nosotros somos de cierta manera y así somos en verdad. Somos gente alegre, nos gusta el baile, nos gusta la música, nos gusta la buena comida. Somos gente de color, nos gustan los colores brillantes, las formas, las flores, todo eso es importante en nuestra cultura. Tenemos enorme trayectoria literaria, somos contadores de historias. La telenovela es un género típico nuestro porque es contar historias, es el sentido de la comunidad, de que pertenecemos a una familia, a una comunidad, a una aldea, y todo lo que le pasa a uno le pasa a todos. Eso es muy latino también. Somos gente bastante religiosa, con un alto sentido del honor. Tan grande que ese sentido del honor puede llevarnos a todos los extremos, al extremo del heroísmo y al extremo de la estupidez. Las dos cosas podemos hacerlas por este exagerado sentido de nuestra propia dignidad. Gran sentido de familia y de comunidad, de nación también. Y creo que no se puede hablar de la cultura hispana sin mencionar un personaje que para mí es clave de la cultura, la madre. El personaje de la madre en la familia y en la comunidad, en la literatura, en la religión a través de la Virgen María, en toda la cultura hispana es fundamental. Ella representa la compasión, el amor, la hospitalidad, la solidaridad. Es el pilar de la familia, la que prolonga las tradiciones, la abnegada. Ese personaje que es tan especial, creo yo, simboliza el aspecto más positivo de nuestra cultura. Okay. Sobre mi trabajo, vive en San José, la doctora Celia Zapata, que lleva enseñando mis libros muchos años y los conoce al dedillo. Así que si acaso les interesan, aunque no creo que en este caso sean los aspectos literarios lo que es. Sí, es más la persona. Sí. Ella además somos amigas, me conoce bien. Sí. Ella fue la que me presentó a Willy. Así que ella. Cuéntame sobre el estilo, lo que es la literatura, comparado con otro medio de comunicación como el cine, imágenes, esa diferencia. El cine es una experiencia colectiva en que nos entregan una historia hecha, no hay nada que agregarle. Uno ve todo, el color, oye la música, oye el diálogo, ve las personas, todo ya está dado. No hay nada que uno pueda aportar con su imaginación a este producto terminado que es el cine. Yo soy una fanática del cine, me encanta. Y veo películas buenas y películas malas por igual,
porque me encanta la experiencia del cine. La literatura es una experiencia totalmente diferente. La lectura es una experiencia íntima en que el lector y el autor juntos crean algo que siempre es diferente. Cada lector crea un libro distinto, porque tiene que aportar a esa lectura su imaginación, su experiencia pasada, su biografía, sus sentimientos, su personalidad, incluso su lengua. Yo no sé si mi libro en finlandés o en hebreo se lee igual y la experiencia para el lector finlandés o judío es la misma, no sé. Eh, es totalmente diferente porque hay que recrearlo y tenemos que hacerlo juntos. No creo que compitan ni que sean comparables. Coméntame sobre viendo tus obras en la pantalla, en el cine. Bueno, ¿cuáles obras y cómo has visto cómo has recibido personalmente viendo tus obras y tus ideas en la pantalla? Casi todos mis libros han sido motivo de interés para la gente del cine. Los directores, muchos de ellos, piensan que mi trabajo es muy visual y que es muy fácil hacer películas con estas historias. En realidad, cuando llega el momento de hacer el guión, resulta que no es tan fácil, porque yo trabajo con lenguaje y con sugerencias, y el cine es diálogo y imagen, es distinto. Además, mis libros en general son largos y complicados. Sin embargo, se han hecho ya 2 películas y hay una tercera en proceso. Se hizo La Casa de los Espíritus, que yo creo que quedó muy bien. A pesar de que en los Estados Unidos tuvo muy mala crítica, en el resto del mundo la crítica fue muy buena y la película hizo muy bien. Hizo más de $100 millones en muy poquitos meses. Y hoy día está haciendo muy bien en video también, con un gran elenco, con Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Vanessa Redgrave, Winona Ryder, Antonio Banderas. Todo el mundo estaba en la película. Yo me sentí muy honrada y muy contenta del resultado. Y muy honrada porque habían escogido una historia que yo había escrito para hacer esta superproducción que costó $26 millones. La segunda película, de Amor y de Sombra, fue muy diferente porque es un presupuesto mucho menor. Se filmó toda en Latinoamérica, en la frontera entre Chile y la Argentina, con un elenco totalmente latino, excepto la primera actriz, que es Jennifer Connelly. Y a la película le fue muy bien en América Latina y le está yendo muy bien en los Estados Unidos entre los hispanos, curiosamente. La gente que tiene raíces o orígenes hispanos se identifica muy bien con la película. En cambio, tuvo mala crítica de parte de la crítica norteamericana en inglés. Y lo que reprocharon más de la película fue que había sido filmada en inglés y no en español. Que pensaron que debió haber sido hecha en español con subtítulos. Bueno, siempre hay algo que objetar. La película es romántica y muy, tiene mucho suspenso, la historia de un crimen. A mí me gustó mucho también. ¿Cuál es tu estilo? Tu estilo de escribir, cómo empezaste, ¿qué te guió? Yo no sé cuál es mi estilo de escribir, porque a mí me parece que todos mis libros son diferentes, que cada uno ha sido contado de una manera diferente, porque cada historia tiene su propio tono y sus propias exigencias. Sin embargo, he oído muchas veces gente que me dice que puede abrir una página mía sin saber que yo la he escrito, abrir una página e inmediatamente lo identifica el estilo. Yo no sé en qué consiste esa especie de acento, no sé en qué es. En algunos libros hay muchos elementos de realismo mágico, en otros no hay nada. Unas historias son románticas, otras no. Unas historias son latinoamericanas, otras suceden en los Estados Unidos. Unas son ficción, Paula es una memoria que no es ficción. Así que francamente no sé en qué consiste el estilo. ¿Cuál es el estilo de la magia del realismo y esa mitología donde todo se lleva a cabo? Una cosa que siempre está presente en lo que yo escribo, porque está presente en mi vida y así soy yo como persona,
es una dimensión invisible de la realidad, en la cual se le da importancia a los sueños, a los sentimientos, a las pasiones, las emociones, las leyendas, las supersticiones, las tradiciones. Todas esas fuerzas invisibles que muchas veces determinan nuestras vidas, cuyas reglas no conocemos, y que en el mundo práctico realista de la mayor parte de la gente en los que se llaman los países industrializados, no tienen cabida esas cosas. En el mundo de nosotros, de lo que se llama el tercer mundo, todo eso es parte de la vida y por lo tanto es parte de la literatura. Está siempre presente en la literatura. Y no es algo que yo haya inventado, ni es algo que lo hayan inventado García Márquez, ni los escritores del boom latinoamericano. Eso está en las sagas escandinavas, en la poesía africana, en la literatura de la India, incluso en la literatura escrita por hindúes en inglés, en Inglaterra, como Salman Rushdie. Está siempre en la literatura. ¿Cómo has recibido a nivel internacional, han recibido tus obras? Yo he tenido mucha suerte con mi trabajo porque La Casa de los Espíritus fue un éxito inmediato en Europa. Apenas se publicó en Barcelona, fue traducida a todas las lenguas europeas. Y después se publicó en los Estados Unidos y en América Latina. Eso pavimentó el camino para los libros que vinieron después. Y mis libros son lo que se llama en inglés long sellers. Se siguen editando, se siguen estudiando, se siguen vendiendo. He tenido suerte, mucha suerte. ¿Por qué es que La Casa de los Espíritus al principio no se quería publicar en Latinoamérica? Cuando escribí La Casa de los Espíritus, mi madre dijo, yo creo que esta es una novela. Y entre toda la familia escogimos un título. Y mi madre la mandó a algunas casas editoriales latinoamericanas en Argentina, en Venezuela, en Chile. Y en todas partes fue rechazada. El libro lo rechazaron, creo yo, porque no me conocían, porque no tenían los contactos, porque yo era esta era una primera obra, digamos. Era un libro muy largo, además, una novela complicada. Y yo era mujer. En aquella época, en el boom de la literatura latinoamericana, había puros nombres masculinos. No había nombres femeninos. Y en realidad era difícil para una mujer. ¿Qué tipo de experiencias reales has usado en escribir y en ponerlas dentro de la trayectoria de los cuentos? En todos mis libros hay elementos de la realidad y elementos de mi vida. Una vez oí que toda literatura es autobiográfica. Y en cierta forma lo es. ¿Por qué el escritor o la escritora escogen ese tema y ningún otro tema? ¿Por qué tienen que ser esos personajes y ningún otro personaje? Y tienen que decir esas cosas y no otras cosas. Porque estamos explorando algo dentro de nosotros mismos que queremos comunicar, queremos compartir. Y esa historia de alguna manera está conectada con nosotros, sintoniza con algo interno nuestro. Por eso escribimos. Todas mis historias son ficción, pero en todas hay elementos de mi vida. Perdón. Si podemos empezar. Eso está, eso se va. Estaba comentando de todo, Interesante. todavía me está dando la vuelta en la esquina. Si bien todas mis historias son ficción, excepto mi último libro que es una memoria, Paula, en todos ellos hay cosas que yo quería decir y cosas de mi vida. Eva Luna, que no tiene nada de mi biografía, es un libro feminista y es un libro sobre contar, sobre la narración, dos aspectos fundamentales de mi vida y de mi personalidad, la narración y el feminismo. De Amor y de Sombra es sobre mis tiempos como periodista en Chile durante la dictadura. La Casa de los Espíritus es sobre mi familia. Siempre es algo que está relacionado conmigo. ¿Y por qué se está diciendo que Paula es no ficción, es algo verdadero?
Paula es el único libro que he escrito hasta ahora que no es ficción. Es una memoria y la empecé a escribir cuando mi hija cayó enferma. Ella cayó en coma en un hospital en Madrid. Y yo comencé a escribir notas para ella pensando que cuando despertara iba a tener lagunas en la memoria y mi trabajo sería recordarle quién era, de dónde venía, quiénes eran todas estas personas en torno a su cama, qué le había pasado, algo sobre su país, su marido, su vida. Más tarde supe que ella nunca iba a despertar porque tenía daño cerebral severo. Seguí escribiendo entonces porque no pude pararme. Yo creo que la escritura me salvó de volverme loca. Y al final del año empecé a escribir, a reescribir lo que ya había escrito antes. Y agregué notas que había tomado y cartas que le había escrito a mi madre, cartas que Paula y su marido habían intercambiado. Y con todo ese material hice esta memoria, en la cual yo creo que todo es verdad. Estoy segura que todo lo que he contado ahí es verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Tal vez no sea absolutamente verdad desde el punto de vista de una tercera persona, pero sí lo es para mí. Y no pensaba publicarlo, pensaba que era un legado para mi hijo y para mis nietos. Después que ellos lo leyeron, que toda la familia leyó la memoria, dijeron, ¿por qué no publicamos esto? Y mi madre pensó que había que transformarlo en ficción, cambiar los nombres, ocultar un poco los secretos de familia, cortar ciertas cosas que eran muy reveladoras. Pero no pude hacerlo. Cuando me senté a tratar de corregir el libro, convertirlo en ficción, me di cuenta que cada palabra que cambiaba era una forma de traición al espíritu del libro y a Paula misma. Este libro lo escribió Paula a través de mí, no es mío, lo escribió ella. Y pensé que yo no tenía derecho a hacer eso. Y finalmente el libro se publicó tal cual estaba, con todos los secretos de familia, con toda mi vida, con los nombres de las personas, con sus nombres verdaderos, con los hechos tal cual ocurrieron. Y estoy contenta de haberlo hecho porque la respuesta de los lectores ha sido fantástica. Por 2 años he estado contestando la correspondencia y cada carta que abro me hace ver que el libro creó un espacio en que el lector comparte conmigo sus propios dolores, sus alegrías, sus esperanzas y sus recuerdos también. Hablar de los recuerdos. ¿Cuáles son tus recuerdos de Chile? Tengo recuerdos ambivalentes de Chile. Mi relación con Chile siempre es ambivalente. Es de amor y de rechazo. Mi relación con Chile es ambivalente. Siempre es de amor y de rechazo. De recuerdos buenos y de recuerdos malos. Recuerdo mi familia, la casita que tenía en la calle Nocedal, mi relación con mi suegra, que era una persona muy especial en mi vida, mis amigos, mi trabajo como periodista. Ese Chile de antes de los años 70. Y luego recuerdo la dictadura y el golpe militar y el tiempo de la represión, con mucho dolor. Salir de Chile fue muy doloroso para mí. Fue una cosa que quisiera no haber tenido que hacer. Hay esa dualidad. Hay ese deseo de regresar a Chile y cada vez que voy de visita siento que yo he cambiado mucho y el país ha cambiado mucho y el país que yo guardo en mi corazón es un Chile nerudiano, es un Chile romántico que confrontado con el Chile real no es verdad, es un Chile muy mítico que yo he casi inventado a través de la literatura y la lectura. Sobre tu familia. Yo vengo de una familia rara. Con una familia como la mía no hay necesidad de imaginar nada. Ellos solitos tienen todos los ingredientes para miles de libros, miles de novelas. Mi abuela, debo decir primero que hay 2 partes de mi familia. La familia de mi madre, que es muy conservadora, católica, patriarcal, y la familia de mi padre, que es la familia de Salvador Allende, una familia muy política, de izquierda, muy de vanguardia, muy intelectual en Chile.
Mi padre desapareció de mi vida muy temprano, tanto que no tengo recuerdos alguno de él, ni siquiera alguna fotografía de él. Y mi madre entonces se fue a vivir a la casa de su padre y yo me crié con mis abuelos. Pero tuvimos contacto con Salvador Allende siempre. Él se mantuvo siempre cerca de mi madre y representó un poco la figura de mi padre. Era un miembro más en una familia extendida latina. No puedo decir que tenía alguna intimidad con él, pero sí lo conocí bien y tengo una gran admiración por Allende, por Salvador Allende como hombre y como figura histórica. La familia de mi madre está compuesta también por dos ramas muy distintas. La de mi abuela, la familia Barros, locos de atar todos, deliciosos. Mi abuela era clarividente, telépata, hacía telequinesia, practicaba comunicación con las almas de los muertos en una mesita de 3 patas. Esa era ella, con toda la locura y la imaginación y la intuición y la espiritualidad. Y mi abuelo, por su parte, era un vasco pragmático, severo, un hombre de negocios, que no tenía nada que ver con el mundo de mi abuela. Y la complementación de estos dos mundos, más el mundo romántico de mi madre, que vivió un amor legendario, yo creo que son trazos muy fundamentales en mi personalidad. Porque tengo esos 3 elementos en mí. Tengo la disciplina y la austeridad y la rigidez de mi abuelo. Tengo la locura de mi abuela y la parte romántica y apasionada de mi madre. ¿Cómo cambió tu vida después del golpe de Estado en Chile? Después del golpe militar de Chile, primero me convertí en un animal político. Antes nunca me interesó la política. Después del golpe militar comprendí que no podía mantenerme ni neutra ni indiferente, que yo tenía que trabajar por aquellas cosas en las cuales yo creía y que tenía que haber un compromiso muy profundo con la colectividad, con el país, con las ideas. Otra cosa importante que me sucedió con el golpe militar es que perdí la inocencia. Hasta entonces, y yo ya tenía como 30 años, yo creía que el mundo era bueno, que la gente era buena y que cuando sucedía algo malo era por accidente. Me di cuenta el día del golpe militar que hay una dimensión de la violencia, de la crueldad, que está siempre presente en nuestras vidas. Y yo no la había visto antes, no la había querido ver. Y ahí está esa dimensión siempre en mi vida. Tal vez la forma más corriente y más dañina de violencia empieza en la injusticia y en la desigualdad, que crea un estado creciente y permanente de violencia. Después del golpe militar me tuve que ir de Chile un tiempo después. Y el desarraigo, el perder todo lo que tenía y convertirme en una emigrante o en una exilada o refugiada, me convirtió en escritora. La literatura, el deseo de contar, de narrar, viene del desarraigo, viene de tratar de encontrar mis raíces en la palabra. Y alrededor de ese mismo tema, ¿por qué es que escogiste para ser escritora de profesión? Yo no escogí la literatura como profesión. Puedo decir que me sucedió. Yo era periodista, estaba acostumbrada a expresarme por escrito, estaba acostumbrada a comunicar, a andar en la calle, una vida muy externa. Después del golpe militar, después que salí de Chile, no pude encontrar trabajo como periodista en Venezuela y hice muchas clases de trabajos diferentes para mantener a mi familia. Finalmente empecé a trabajar en un colegio, en una escuela, donde trabajé 4 años. Durante ese tiempo en que no pude escribir, en que no pude expresarme por escrito ni comunicar, creo que todas esas historias se fueron acumulando dentro de mí. Tenía palabras, historias, sofocándome casi. El 8 de enero de 1981 recibí una llamada de Chile diciendo que mi abuelo estaba muy enfermo en Chile y se iba a morir. Y empecé una carta espiritual para él. Disculpen.
Lo retomo lo del abuelo. Sí, por favor. I think estoy hiperventilando. No, si quieres pausamos. No, terminemos. Así que, ¿cómo era la experiencia de después ser reportera y ese auge de querer dar cuentos? Como no pude encontrar un trabajo de periodista en Venezuela, se me fueron acumulando todas estas historias por dentro. Y creo que me estaban sofocando y necesitaba una buena disculpa para empezar a escribir. Y esa disculpa se presentó el 8 de enero de 1981, cuando recibimos una llamada telefónica en Venezuela de que mi abuelo estaba muriendo en Chile. Empecé entonces en la noche a escribirle una carta espiritual a mi abuelo, que por supuesto él no leyó porque se murió, pero yo seguí escribiendo. Y en esa carta recuperaba todos los recuerdos de mi abuelo, todas las anécdotas que él me había contado. El pasado, Chile, era un ejercicio de memoria. Y seguí escribiendo todas las noches durante un año en la cocina de la casa. Al final del año había 500 páginas, era un libro, La Casa de los Espíritus creo que había nacido. Y yo había nacido como escritora, pero no lo sabía todavía. Y no habría de descubrirlo hasta mucho después, porque escribí mi segunda novela sin saber o sin sentirme todavía escritora. Pensaba que estaba haciendo un trabajo de reportera, porque está basada en un hecho policial que ocurrió en Chile. Cuando empecé mi tercera novela, ya tenía casi 45 años, entonces dije, bueno, voy a dejar mi trabajo en la escuela, voy a dejar todo y me voy a dedicar a la literatura. Y ese fue el momento en que me sentí escritora. De manera que la elección de si acaso yo escogí ser escritora, no, me sucedió de a poco. ¿Qué te hizo llegar al área de San Francisco? Llegué a San Francisco por casualidad también. Todas las grandes cosas que me han pasado en la vida me han pasado por error o por casualidad. Venía en una gira de conferencias y fui a la Universidad de San José, en el norte de California, donde conocí a un abogado norteamericano que había leído mi segunda novela, De Amor y de Sombra, y se había enamorado del libro, y fue a conocerme. Nos encontramos, fue amor a primera vista. Estamos todavía juntos, 9 años después. ¿Y cómo es Willie? Willie, primero, es un gran compañero. Es un hombre que tiene una parte muy gentil, muy generosa en el alma. Pero eso no se nota al principio porque es un luchador, un peleador callejero, se crió en la calle. Es abogado, entonces está acostumbrado a pelear por todo. Es agresivo, ocupa todo el espacio de la pieza. Cuando uno lo conoce más, te das cuenta de cuán gentil es por dentro y cuán bueno. Y eso es lo que amo en él, esa gentileza. Y vivir con él es fácil, porque es entretenido, le gustan las mismas cosas que me gustan a mí, y es un buen cocinero. ¿Y cómo son tus otros hijos, Nicolás y Paula? Tengo 2 hijos y varios hijastros. Mis 2 hijos los tengo todavía a pesar de que Paula murió, porque la muerte de Paula es un accidente, pero no es una separación. Estamos comunicadas espiritualmente. Paula era el genio de la familia, la más brillante aparentemente, la más extrovertida, inteligente, organizada, muy simpática también. Ella siempre estaba adelante. Y Nicolás, que posiblemente tiene un coeficiente intelectual más alto que el de Paula, es callado, introvertido, y siempre estaba como detrás de su hermana. Ahora que Paula no está aquí, yo trato de sacar a Nicolás de adentro de él y tener con él esa comunicación que tenía con Paula, que era diaria. Entonces lo llamo todos los días por teléfono. Y yo me imagino que le debe molestar que su mamá lo llame a la oficina todos los días. Pero pobrecito, va a tener que aguantarlo. Porque lo llamo así esté en la India, para decirle que lo quiero. Que no se olvide que lo quiero incondicionalmente. Qué importante es
I'm Claro. sorry, we have to pause, and we might as well change tape. We're very close. ¿Cuál es, cuál es el método o el proceso que tú llevas a cabo cuando decides escribir? Todos mis libros nacen de alguna experiencia muy profunda que yo haya sentido dentro de mí por un tiempo largo. El tiempo es lo que me permite internalizar esa experiencia y reconstruirla, elaborarla. Necesito distancia, ambigüedad, ironía para poder contar esa historia. Si estoy en el medio del huracán, no puedo. Excepto en el caso de esta memoria, Paula, que no es ficción. Para poder escribir ficción, necesito dar un paso atrás, retirarme de los acontecimientos un poco. Todas las historias tienen que ver conmigo. Son, de alguna manera, autobiográficas, aunque yo no figure en la historia para nada. Los sentimientos que estoy trabajando en esa historia me importan, tienen que ver con mi vida, corresponden a una etapa de mi vida. Por ejemplo, Eva Luna, que no puede ser un personaje más diferente a mí, no tiene nada que ver conmigo. Ella habla de feminismo y de ser mujer y de narrar. Eso, el feminismo, la feminidad y la narración son tres temas fundamentales en mi vida. Y a través de ese libro los elaboré, los exorcicé de alguna manera. Siempre empiezo a escribir mis libros el 8 de enero, por superstición y por disciplina, porque me fue bien con la Casa de los Espíritus que comencé en esa fecha y he repetido la fecha. Escribo desde el vientre, no desde la cabeza, siguiendo un impulso o una intuición más que un guión. No soy capaz de hacer un guión del libro primero y después rellenar. Tengo que sentarme horas de horas y dejar que los personajes hablen solos, que la historia se vaya desenvolviendo como se pueda, de una manera muy desorganizada y muy lenta. Estamos hablando de ese proceso. No me acuerdo de qué Ok, estamos. de cómo escribes, de diferente, no, no haces un plan, Ya. el guión entero. Escribo sin hablar con nadie de qué estoy escribiendo y sin compartir el proceso con nadie. Cuando creo que ya está terminado el libro, se lo mando por correo a mi madre, que lo lee en Chile, toma el primer avión y se viene con un lápiz rojo en la mano y empieza el proceso de corregir juntas. Cuando se va, de las 600 páginas originales quedan como 15 y hay que reescribirlo todo. Pero me sirve mucho, ese confrontar el texto con mi madre me sirve mucho. Y ya eso es todo lo que hago, porque después de esa corrección con mi madre, el libro se va a España y ya se publica y no le sigo la pista. ¿Quién o quiénes han sido tus inspiraciones más grandes? Las personas que han sido inspiradoras en mi vida han sido muchas y en diferentes aspectos. Yo diría que mi abuela me inspiró en la intuición y en la imaginación. Mi abuelo me dio fuerza y cada vez que necesito en mi vida gran fortaleza, pienso en él. Durante todo el año que Paula estuvo enferma, sentí la presencia de mi abuelo detrás de mí sosteniéndome. No flaquear, no cejar, no darse nunca por vencido. Trabajar, ese es mi abuelo. De mi madre tengo el gusto por el cuento, por contar historias. Las cartas de mi madre son un cuento tras otro, hasta la cosa más banal, ella la narra con un verdadero sentido del cuento. De mi suegra, a quien quise mucho, yo creo que tengo la inspiración para el amor y para la compasión, dos elementos que están siempre presentes en mi vida y en lo que escribo. En el aspecto literario, yo diría que han sido muy importantes todos los grandes escritores del boom latinoamericano, que yo leí en mi juventud y que sigo leyendo.
Por supuesto, Pablo Neruda, José Donoso, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Borges, Cortázar, Rulfo, todos ellos, todos casi hombres, porque en la época en que el boom hizo explosión en el mundo de la literatura, en el mundo realmente, no había muchos nombres femeninos, había pocos. Gabriela Mistral yo la leía porque se lee en la escuela en Chile, pero no porque formara parte del boom de los escritores latinoamericanos, a pesar de que era un premio Nobel. Y en el mundo, en el aspecto político, sin duda, gente como Salvador Allende, como Eduardo Galeano, han sido importantes en mi formación. Just a second, I need to change the battery here. Thank you. Vamos a hablar sobre el feminismo. ¿Y qué te hizo viniendo de una familia con esa tradición en Latinoamérica que el hombre es el primero y todo? Hoy en día eres feminista. No es que cambiaste, pero ¿cómo es que llegaste a ser? A pesar de que vengo de una familia tan patriarcal y de una cultura tan machista, yo creo que yo era feminista a los 5 años sin saber la palabra feminista. Ya a los 5 años yo no quería ser como mi madre. Mi madre era una víctima en la casa, era una víctima en la sociedad. Yo quería ser como mi abuelo, yo quería ser independiente, fuerte, poderosa, sobre todo independiente, no obedecer a nadie. Mi madre tenía un papel secundario en la casa, siempre estaba como al servicio de algún hombre, su marido, después su padre, después su segundo marido, sus hijos. Yo no quería eso para mí, pero no pude decirlo de una manera articulada hasta después de los 20 años, a pesar de que tenía toda esa rabia y esa rebelión y tenía una vida muy independiente, no lograba decirlo de una manera articulada, hasta que comencé a leer los libros de las feministas norteamericanas y europeas que empezaron a llegar a Chile, a llegar casi clandestinamente, y que yo leía en inglés porque no había traducción todavía. Me acuerdo un libro que me marcó, El eunuco femenino, escrito por Germaine Greer, con gran humor y muy inteligente, y me dio ese lenguaje para poder después trabajar incluso en una revista feminista, fundar con otras mujeres una revista feminista que nos permitió hacer un cambio notable en la cultura de Chile de aquellos años. He sido feminista toda mi vida, pero entiendo el feminismo como una lucha del hombre y de la mujer, los dos juntos, por hacer una sociedad más justa, más benevolente y mejor, en la que todos nos beneficiamos, hombres y mujeres. Creo que esta lucha del feminismo no tiene fin en mi vida, no voy a ver los resultados en mi vida. He visto muchos cambios, pero el mundo sigue siendo patriarcal y la mujer sigue teniendo una situación muy desmejorada en la mayor parte del mundo. Y mientras exista esa situación de desigualdad, las mujeres que tenemos acceso a la educación, como yo, tenemos la obligación de luchar por nuestras hermanas que están menos favorecidas. Así que en mi vida no voy a ver los resultados, pero voy a ver cambios y eso es suficiente. ¿Qué importante es la educación para los jóvenes? La educación y la literatura, yo creo, son fundamentales. Fundamentales para que entendamos quiénes somos como individuos y como sociedad. Me ha tocado enseñar en universidades norteamericanas, graduados, que no saben escribir sin faltas de ortografía, que no saben expresar un pensamiento en una frase concisa. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que pasó es que no leyeron, que se criaron sin leer y que de repente creen que pueden tener una profesión, cualquiera esa sea la profesión, sin haber leído. ¿Cómo vas a relacionar quién eres tú con el mundo? ¿Qué tiempo es el tuyo con respecto a tiempos pasados? ¿Cómo vas a imaginar el futuro si no has leído?
La lectura y la educación es lo que te permite relacionar y lo que te permite expandir tu ámbito, lo que te permite obtener el máximo de tu potencial. Por eso creo que es fundamental. ¿Cómo ves ese futuro de esa disciplina de estar leyendo cuando todos los avances de tecnología, de los medios electrónicos, cómo está afectando esa disciplina de leer un libro? Lo importante, creo, de la literatura es la transmisión de ideas. Es mantener vivo esa cosa que es un instinto natural del hombre, que es el cuento, la narración, oír una historia. Porque la historia es la que nos conecta más que cualquier otra cosa. Yo creo que esa necesidad de la historia no va a terminar nunca. La tecnología la va a transformar, de manera que tal vez no vamos a leer en un libro con unas páginas, porque cada vez que se publica un libro muere un árbol, o muchos árboles. Vamos a leer en una pantalla, vamos a interactuar con la pantalla. Pero siempre la historia va a existir y siempre la necesidad de que exista gente que escriba las historias, gente que narre, narradores siempre van a existir. Y los escritores vamos a cumplir esa función con una tecnología diferente. Has escrito comentando sobre los malos, las personas malas. Los villanos. Los villanos, los peores del mundo, que no está, es medio, casi invisible. ¿Cómo es que eso entra en tu estilo? Pienso cuando escribo y cuando leo, pero sobre todo cuando yo escribo, pienso en un cuadro holandés. Esos cuadros que son casi pura sombra y que porque hay tanta sombra, donde hay luz sale el cuadro y la luz es la que constituye la belleza del cuadro, pero no existiría esa belleza sin todo ese bagaje de sombra. Así pienso que es la vida y así pienso que es mi escritura. Los elementos característicos de lo que yo escribo son el amor, la solidaridad, muchas veces el heroísmo, la compasión. Pero nada de eso sería posible resaltarlo en el libro o en mi vida si no fuera porque existe este otro lado que es sombrío, esta inmensa penumbre que hace que la luz sea tan importante. Al escribir un libro como Paula, que es un libro sobre el amor, y no es un libro triste para leerlo, tuve que pasar por el largo túnel del duelo, de la pérdida, de la muerte, de la agonía, del dolor. Todo eso, que es la sombra, me permitió ver la luz, que es la espiritualidad. El hecho de que yo pueda vivir hoy con un pie en el más allá es porque vengo de ese dolor. Y por lo tanto estoy agradecida a ese dolor. Y esa sombra siempre presente de la violencia, de las pérdidas, de las penas, de la tristeza, es lo que resalta la esperanza y la alegría y la solidaridad y las cosas buenas que tengo en la vida y en la escritura. ¿Qué es lo que te da más alegría, sobre todo? Lo que me da más alegría es el amor. Hay muchas formas de amor en mi vida. La de mis nietos me da una alegría juguetona. Poder revolcarme en el suelo con los niños y contarles cosas que me las van a creer. Decirles que debajo de la mesa hay un enano y que ellos ven el enano, eso me fascina. El amor tranquilo y seguro de mi madre, que no cambia nunca. Inmutable, incondicional. El amor apasionado y siempre cambiante con mi marido. El amor solidario y generoso con mis amigos. El amor por las ideas. Ciertas causas por las cuales yo daría la vida sin vacilar. Esa pasión por las causas es una forma de amor que es muy importante para mí. ¿Te interesa trabajar más en proyectos que se van a realizar para televisión o cine? Me interesa mucho el medio del cine y la televisión porque alcanzan millones de personas en un momentito. En cambio, la literatura no logra eso. O sea,
un libro no va a alcanzar en 100 años lo que un programa de televisión alcanza en 3 minutos. Sin embargo, ya me he acostumbrado a este viaje interno y solitario que es la escritura. Y encuentro tanto placer en este proceso de escribir que creo que me sería difícil volver al periodismo, por ejemplo, o hacer televisión, que es tan exterior, tan para afuera, o trabajar en cine, en el que se trabaja en equipo. Y realmente lo fundamental es el equipo. He perdido un poco la capacidad de trabajar en equipo. ¿Cuál es tu opinión sobre critics? Tengo respeto por los críticos, a pesar de que creo que los críticos son escritores frustrados, gente que nunca ha escrito y que desearía escribir, y por lo tanto son mucho más duros en su juicio que la mayor parte de los lectores. Mi experiencia ha sido que en general los lectores son mucho más benevolentes y comprensivos que los críticos, pero leo alguna crítica, sobre todo la crítica importante, porque aprendo de esa crítica algunas cosas que me han servido. También leo papers o tesis escritas por estudiantes o trabajos hechos por profesores, porque aprendo. Siempre es bueno saber que yo escribo algo que la gente interpreta de una manera diferente, porque quiere decir que entre líneas hay muchos niveles de lectura que yo ni siquiera sospecho. ¿Qué tipo de legado quieres dejar implantado? ¿Qué quieres que la gente piense de Isabel Allende? Nunca me he parado a pensar eso, qué es lo que me gustaría que la gente... Una vez me preguntaron, ¿qué escribirías en tu epitafio? Y no quiero un epitafio, no quiero una tumba, no tengo intención de dejar nada, no es una preocupación para mí trascender en este mundo, no es en absoluto una preocupación. Pero ¿cómo quieres que te acuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Me gustaría que mis nietos me recordaran como una abuela que les dio imaginación y que los amó hasta la saciedad, hasta que ya no pudieron más. Porque creo que siempre es importante tener en la vida una persona que te quiere incondicionalmente. Si tienes eso de chiquito, todo lo demás en la vida resulta fácil. Porque si alguien te quiere incondicionalmente, tú te quieres y marchas seguro por la vida. Yo creo que eso me ha pasado a mí con mi madre, me amó así, también mi abuela me amó así. Quisiera que Willy me recordara como una compañera fiel, leal, profundamente leal en el espíritu, que nunca lo traicionó espiritualmente. Y quisiera que mi hijo Nicolás me recordara como la madre que he sido para él, que creo haber sido una madre excepcional, porque he tenido con él y con Paula yo diría la inteligencia de aceptarlos como son, no pretender que sean diferentes. Una madre bastante tolerante, por lo tanto. Más tolerante soy yo con ellos que ellos conmigo, porque Paula y Nicolás quieren que yo sea diferente. Ellos quisieran que yo fuera una persona muy distinta. ¿Qué más te inspira para escribir y qué te llena de ideas? ¿Qué más puede entrar en tus pensamientos que te hace querer? Todo lo que yo escribo viene de la realidad. Vivo sintonizada a las historias de los demás. A veces en un restaurante tomo nota en la servilleta de papel. Y si no hay servilleta de papel, en la servilleta de tela y me la robo. De repente hay una conversación de dos personas que me apasiona y la anoto. Cosas que pasan, imágenes que veo. Salgo del metro de Nueva York y la luz de la primavera de Nueva York se refleja en los cristales de los rascacielos. Y veo un mendigo ahí en el suelo, como un ser de otra dimensión, de otro tiempo, aterrizado en las calles de Nueva York. Esa imagen la noto.
De ahí sale todo lo que escribo, de la realidad, de la vida misma, de los sentimientos, de cómo reacciono yo frente al estímulo. ¿Existen algunos obstáculos o algo que te impide elaborar esa creatividad? Existen obstáculos enormes para la creatividad. Bueno, podemos empezar. Existen obstáculos a veces insalvables para la creatividad. El ruido del mundo, el ruido de la vida. La literatura requiere silencio. Perdón. Go see what's up. No, don't worry about it. They're dumping something in a dumpster. Okay, sí podemos empezar así. Existen obstáculos insalvables para la creatividad. Yo diría que el primero es el ruido. El ruido del mundo, el ruido de la vida. El ruido. Vamos a decir el ruido. Eso. Cuando hablamos del ruido. Lo viene el convoco. ruido. Okay? Ya sé. It's just idling out there. I mean, it's not too bad now, but I'm gonna Okay, let's work leave with it. any minute here. Nice to know. Let's try it. We're rolling. We're up. Okay. ¿Qué es lo que te impide esa creatividad? Hay muchos obstáculos para la creatividad, algunos insalvables, como el ruido del mundo, el ruido de la vida. La literatura requiere silencio, privacidad, intimidad, y eso me cuesta cada vez más conseguirlo. No puedo tener actividad externa, pública, cuando estoy escribiendo. Y llegar a obtener ese espacio privado, íntimo, ese tiempo de silencio, se me hace cada vez más difícil, porque las exigencias son demasiadas. A veces la gente se molesta, piensan que es una actitud arrogante el buscar la privacidad y el silencio. Y les reprochan a los escritores que no se abran al público, pero es que no se puede hacer las dos cosas, son contradictorias. ¿Qué le dirías a los que quieren dedicarse a una carrera, ser escritores? A mí me resulta muy difícil dar consejo o mensaje a nadie, mucho menos a quienes quieren ser escritores. Lo único que puedo decir es lo que ha servido en mi caso, pero lo que ha servido en mi caso puede no servirle a otro. Para mí, escribir es como entrenarse para ser atleta. Todo el entrenamiento es necesario para batir el récord. ¿Okay? Okay. Para mí, escribir es como entrenarse para ser atleta. Todo el entrenamiento es necesario para batir el récord. Todas las páginas que uno escribe, que uno tira a la basura, son necesarias para esa frase perfecta que va a ser publicada. Es un proceso. No hay manera de acortarlo, de abreviarlo, ni de hacerlo más liviano. Siempre es pesado, siempre es largo. Y hay que hacerlo. Creo que hay que escribir con alegría, con un sentido irónico, juguetón de la literatura. No tomárselo muy en serio. Esto de que la literatura tiene que ser solemne, seria, y que los escritores son como vacas sagradas en la sociedad, yo no creo en eso. Yo creo que la escritura es como hacer empanadas. Hay que hacerla con la misma actitud terrenal, terrestre y juguetona. Uno coge los ingredientes, que son los ingredientes de la historia, y los cocina. Y después se los come. Se los come con el sabor y el olor y el placer de la empanada. Creo que no hay que apurarse en publicar, porque una vez que se publica ya uno no lo puede recoger nunca más. Yo me avergüenzo de todo lo que he publicado que no me ha gustado después y que ya no tengo cómo retirarlo. Ya está hecho, dicho, salió, se fue. Hay que tener cuidado con eso. Y creo que hay que escribir, por lo menos en mi caso, el tipo de literatura que yo escribo, desde un lugar honesto en el corazón. Se escribe con el alma abierta, desnudo,
trucos, sin falsedad, sin motivos ulteriores, con una profunda honestidad. En vez de escribir, ¿qué otras actividades te gustan hacer? ¿Qué otras actividades me gustan además de escribir? Me gusta el cine, me gusta jugar con mis nietos, me gusta todo lo que hago con mi marido, desde comprar las verduras hasta viajar, todo. Me gusta caminar en el bosque y lo hago todos los días. Salgo a caminar en el bosque donde echamos las cenizas de Paula. Y para mí es una hora de ejercicio espiritual y físico. Me gusta la comunicación y correspondencia con mi madre. Y no hago deportes, no colecciono nada, no me gustan las joyas ni las pieles, no, tengo una vida muy sencilla. Muy sencillo, ¿no? Ok. Bueno, finalmente estás recibiendo el premio Hispanic Heritage Awards en el Kennedy Center el 23 de septiembre. Hasta ahora, ¿qué has formado quizás para cuando vayas allá a recibir el premio? ¿Has pensado ya en qué vas a decir a la audiencia allí presente? Me siento muy agradecida de este premio, porque este premio ha llegado a ser un acontecimiento muy importante para la comunidad hispana, que se refleja en la comunidad norteamericana. Nosotros necesitamos presentar una cara de quienes somos nosotros verdaderamente para combatir tanto prejuicio que hay respecto a ser hispano en este país. Yo tengo gran orgullo de mi biculturalidad, tengo orgullo de mi lengua, de mis tradiciones, de lo que yo represento. Y durante todos los años que he vivido en los Estados Unidos, que ya son 9, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando, bueno, sobre la importancia de la hispanidad y, bueno, Ya, como te pregunté que... ya, voy a partir de los 9 años. Ya. Okay. Durante todos los años que he vivido en este país, que ya son 9, he tratado de ser un puente entre nuestras dos culturas. El hecho de que mis libros se escriben en español y son sobre nosotros como hispanos, pero se publican en los Estados Unidos y se leen y se estudian en inglés, me permite hacer esa labor de puente. Por eso es tan importante este premio para mí, porque nos permite a todos nosotros como hispanos estar representados y decir, estos somos nosotros, tenemos orgullo. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes? Estoy encantado. Gracias, pues. Okay. Les voy a ir a comprar café. How do you take it? How do you want your coffee? I think mine was- I'm afraid of